Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él, bendito sea su santo nombre. Y shalom a todos. Estamos en la víspera del Santo Shabbat y nuestra compañera de viaje nos ha dado la mano, nos ha iluminado y nos ha dado la fuerza en cada una de las estaciones de este trayecto para llegar hasta aquí. Bendito sea el nombre de Hashem. Que el mérito de compartir este breve comentario con respecto a esta porción, nuestra compañera de viaje en esta semana, redunde en el beneficio espiritual de todos ustedes y también en la redención, la protección, la bendición de nuestro amado pueblo Israel. Y sobre todas las cosas, en la gloria y el honor del Eterno. Esta porción titulada Naso es la porción más larga de la Torá. Es una porción que me toca particularmente muy íntimamente, porque es la porción de mi nacimiento. O sea, esta era la porción que estaba rigiendo la semana en la que yo nací, por la misericordia del Eterno. Y por eso es una porción con la que me identifico plenamente. Es la porción más larga de la Torá, está muy relacionada con la fiesta de Shavuot, fiesta que concluimos recientemente, que trajo mucha luz, mucha bendición a nuestras vidas. Espero que haya sido así para todos ustedes. Fiesta en la que conmemoramos la entrega de la Sagrada Torá. Fiesta que no es de las más famosas, de las más mencionadas de nuestro ciclo festivo, pero que de alguna manera es la más importante, puesto que sin la entrega de la Torá, sin ese evento único, no tendríamos ninguna de las otras festividades. Ese evento marcó un antes y un después. Es un evento único, irrepetible, el más grande que se ha dado después de la creación. Y entonces, sin más, analicemos esta porción que tiene mucho contenido y que, como dije, es la más extensa de toda la Torá. La parashá se llama Naso, que comparte la misma raíz con la palabra que se usó en la primera porción de este cuarto libro, Bamidbar, para darle la instrucción a Moisés de que censara al pueblo. Y aquí se usa para continuar el censo de los levitas. Acuérdense que en la porción anterior se había iniciado, después del censo del pueblo, el censo de la tribu de Leví por sus familias, la familia de los hijos de Kehat, la familia de los hijos de Gershón y la familia de los hijos de Merari. La familia de los hijos de Kehat fue enumerada en la porción anterior y quedaron pendientes, con lo cual se inicia esta porción, la familia de Gershón y de Merari. Y la palabra como tal significa levanta la cabeza, porque al contar, lo que se estaba haciendo era destacando la individualidad de la persona. Acuérdense que somos una gota de agua dentro de un mar, el mar de la humanidad, el alma colectiva, y fundido en ello perdemos de alguna manera nuestra identidad. Pero esta ocasión de censar nos daba el privilegio, la oportunidad de ser destacados, de levantar nuestra cabeza, de sobresalir momentáneamente. Les daba la oportunidad a los que eran contados de tratar directamente con Moisés, a Aarón y con los príncipes del pueblo, y de alguna manera de tener su momento de gloria. El conteo se hacía de una manera muy especial, porque este acto de levantar la cabeza también podía despertar el Ayin Hará, el ojo malo, y por eso que se hacía, siempre de ahí en adelante el conteo se hacía
con un objeto, en este caso shekels de plata, pero se puede hacer en la actualidad hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, en una sinagoga, cuando se quiere contar a los varones para ver si hay minyan, si hay un número completo, si hay 10 varones judíos, no se cuenta directamente a las personas. Se usa un versículo que tiene 10 palabras, y si se puede completar el versículo poniendo una palabra sobre cada uno de los presentes, es que tenemos 10. Otras personas pues cuentan los talitot, el talit de cada uno, y si hay 10 talitot o 10 kipot, 10 kipá, entonces ya sabemos que hay 10. Es la misma razón por la que no se le debe preguntar a un padre de familia judío cuántos hijos tiene, o en sentido general una cantidad de familia determinada. Nunca vamos sobre ese tema, evitamos eso de contar, sea de una manera u otra. Siempre el conteo se hace indirectamente. Ahora, una vez dicho eso, entramos en esta porción recordando, porque aquí se está contando a las familias de Gershón y Merari. Recordamos que la estructura del campamento, y lo recuerdo porque he recibido varias preguntas sobre eso, porque mencioné que esa estructura estaba asociada con los puntos cardinales, con la sefirot o con algunas sefirot, y con la visión del profeta Yehezquiel. Y lo repito, sí, es así, y con la creación en sentido general. Este campamento estaba dividido en 4 secciones, y las 12 tribus estaban agrupadas en esas secciones o en esas divisiones bajo 4 estandartes, además de que cada tribu tenía su estandarte individual. Y entonces habían 2 estandartes en el campamento, o sea, había un estandarte para el campamento que identificaba el campamento, y uno por cada una de las 3 tribus que formaban parte de ese campamento. Y dijimos que en el este, frente a la entrada del Mishkan, estaba la tribu de Yehudá, con las tribus de Isahar y Zebulún. En este punto cardinal, el elemento de la creación que está identificado con este punto cardinal es el aire. El malaj de los malajim más importantes, el malaj que está relacionado con ese punto cardinal es Uriel, y la sefirá que está relacionado con ese punto cardinal es Tiferet. ¿Y qué otro elemento me podría estar faltando? El rostro de la visión de Ezequiel, que está identificado con ese campamento, es el rostro humano, el rostro de un ser humano. Y siguiendo el orden de la Torá y aún de la visión de Ezequiel, el segundo campamento sería el de Reubén. Junto con Reubén estaba Shimón y Gad. Y el elemento de este campamento es el agua. Y la sefirá es Gesed. Gesed también, el agua significa bondad, Gesed. Y el rostro relacionado es el punto cardinal del sur, que desde la perspectiva hebrea, el sur representa la mano derecha. De ahí que también está identificado con ese atributo, esa sefirá, que es la bondad, que también está representado por la mano derecha, la mano de dar. Entonces, el rostro de la visión de Ezequiel, que está relacionado con ese campamento, con ese punto cardinal, es el del león. Después, siguiendo el orden, tenemos el campamento de Efraín, donde estaban los hijos de Joseph, los descendientes de Joseph, más Benjamín, el hermano de Joseph. Efraín, Menashe y Benjamín. Y
el elemento es la tierra. La sefirá relacionada con ese elemento, con ese punto cardinal, es Malhut. El malaj es Rafael, y omití el malaj del campamento del sur, es Gabriel, que está relacionado con, Mijael, está relacionado con el atributo de Gesed, de la bondad. Y en el del oeste, el punto cardinal del oeste, donde estaban las tribus de Efraín, Menashe, Benjamín, el elemento de la creación es la tierra, el malaj es Rafael, el malaj de la salud, y la relación con la visión del profeta Yehezquiel es el águila, el rostro de águila. Y pasando al último campamento, el campamento de Dan, con Dan estaban Asher y Naftali. El punto cardinal es el norte, el elemento es el fuego, el atributo o sefirá es la Gevurá, y el ángel es el malaj, que está relacionado, es Gabriel. Estos son tal vez no lo dije con tanto detalle cuando los mencioné en el comentario anterior, y es difícil recordar todo eso, yo entiendo, pero bueno, para que tengan una idea de la distribución de estos campamentos, los atributos con los que están relacionados, los elementos de la creación con los que están relacionados, y sobre todas las cosas está la Shejinah, la presencia divina que estaba sobre el Mishkan, en forma de una nube de gloria. Entonces, retornando a esta porción, empieza con el conteo de las familias de Gershón, después Merari, después se dan sus... se describe el servicio que ellos tenían que hacer y las ofrendas para el Cohen. Un elemento de enlace aquí. Hashem mandó expulsar del campamento temporalmente, no definitivamente, a los que estuvieran contaminados, como para hacer una purificación del campamento, porque en esta porción se dice que Moshe Rabenu, nuestro maestro Moisés, terminó de erigir el campamento. El campamento, el Mishkan, la tienda del encuentro, se ensambló y se desmontó durante los 7 días de inauguración, y aquí quedó ensamblada definitivamente mientras duró la estancia en ese lugar, y debido a eso se mandó a expulsar temporalmente a los que estaban contaminados para crear un ambiente de pureza en el campamento. Inmediatamente después de eso se habla de ofrendas que tendrían que ser hechas para purificarse de cualquiera de estas contaminaciones, y la parte que le correspondería al Cohen de cada ofrenda. Sigue la ley de Sotá, una ley muy misteriosa, interesante. La ley del hombre que tiene celos de su esposa porque ella se recluyó con alguien, y ese evento pues fue interpretado como que pudo haber tenido alguna relación con esta persona, es decir, que ella se involucró en una situación dudosa, en una situación en la que se pudo propiciar la promiscuidad, y debido a eso tenía que pasar, si el esposo lo decidía, por esta prueba de Sotá. Es un capítulo único en toda la Torá, muy interesante, porque es el único procedimiento en toda la Torá que el veredicto dependía de una intervención sobrenatural. Es decir, dependía de que Hashem revelara a través de estas aguas amargas que preparaba el Cohen si la mujer era culpable o no. Y siendo que este procedimiento dependía de una intervención divina directamente, este procedimiento se anuló, el Sanedrín lo anuló en una etapa de la historia de nuestro pueblo, cuando el pueblo descendió
a un nivel espiritual en que ya era prácticamente imposible apelar a una intervención divina durante la etapa del segundo templo, entonces se decidió que no se hiciera más esta prueba. Antes de eso, esta prueba era viable, se hacía porque el pueblo tenía el nivel espiritual adecuado para poder apelar a una intervención divina. Esta es una prueba muy interesante que sigue con la ley de los nazareos, los ascetas por voluntad propia, es decir, la persona que decidía tomar un voto de nazareo y se dejaban crecer el pelo y no bebían vino ni nada que fuera hecho de uva o de la cáscara de la uva o ninguna forma de la uva, como por ejemplo las uvas secas o semillas de uva, nada que viniera de la uva podía consumir durante el tiempo de su voto. Y al final de este tiempo, pues se cortaba el pelo, presentaba ofrendas al Eterno, se quemaba el pelo en el fuego de la ofrenda de paz que presentaba y terminaba el periodo de nazareo. Es equiparable esta condición del nazareo con la condición de un cohen. Es decir, que cuando alguien quería estar en el estatus espiritual de un cohen, podía acceder a eso mediante este voto de nazareo. Y antes de eso, me salté aquí algo importantísimo que hay en esta porción, que es la bendición arónica, la bendición sacerdotal, la bendición con que bendecimos a nuestros hijos en la recepción de Shabbat cada viernes por la noche, la bendición más grande que existe en este mundo. Forma parte de esta porción de la Torá, esta porción tan interesante y misteriosa. Después viene la ofrenda que presentaron los príncipes del pueblo, que esa ofrenda se repite 12 veces, dada la importancia que tiene, el simbolismo que tiene. Se repite, no se dice una vez porque la Torá pudo haber sumarizado y haber dicho la misma ofrenda la presentaron los restantes príncipes. Sin embargo, repite con el mismo detalle todos los elementos de la ofrenda una y otra vez, y la porción, después de completar esa etapa, termina, después de la ofrenda de los 12 príncipes, termina con una frase que dice: cuando llegó Moshe a la tienda de reunión para hablar con él, con el Eterno, oyó la voz que le hablaba desde encima de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines, y él le habló, Hashem le habló. Es decir, que termina con una nota altísima esta porción. Dios le habló desde encima de la cubierta del arca, desde ese lugar santísimo. Se proyectó la voz del Eterno y Moshe, nuestro maestro, la percibió. Es un evento espiritual incomparable. Entonces, ese es sumariamente la porción Nazó. Ahora, esta porción que empieza con esta palabra, levanta la cabeza de los hijos de Gershón. Por cierto, que Gershón es un nombre que viene de Ger, que significa extranjero, una persona que habita en un lugar. Y fue el nombre que Moshe le puso a uno de sus dos hijos. Y que después nombre que tomó de esta familia, de su antecesor Leví, se lo puso a uno de sus 3 hijos. Y Moshe, cuando habitó en Midian, le puso ese nombre a uno de sus hijos. Uno se llamaba Gershón, el otro se llamaba Eliezer. Y levanta la cabeza de los hijos de Gershón. Fíjense cómo, porque, repito, el título de una porción es la esencia de la porción y es el hilo conductor. En esta porción parece que los temas están desvinculados, que no tienen que ver uno con otro. Pero cuando se mira
en otro nivel entendemos la secuencia de los eventos que están ocurriendo aquí. Levanta la cabeza de los hijos de Gershón. Aquí Gershón representa a los habitantes de este mundo, de esta creación. Levanta la cabeza. ¿Y para qué? Como dice al final, para escuchar la voz del Eterno. Este conteo, esta oportunidad de ser distinguido de la masa, ser individualizado, tener ese momento, ese contacto, que al final se particulariza, se describe así de una manera muy singular, diciendo, y él le habló, y él le habló. Pasa eso, esa conexión desde el principio al fin pasa por esta serie de eventos que hay aquí. Terminar de inaugurar el Mishkan, limpiar el campamento de toda contaminación, expulsando a los que están contaminados, por lo menos temporalmente, hasta que se puedan restablecer. Esto nos está hablando de la purificación del individuo, de este habitante de esta creación que intenta no ser un extraño, sino acercarse al Eterno, tener la intimidad con el Eterno, tener ese acercamiento y escuchar su voz. Tiene que pasar por esta serie de eventos. Sacar esos contaminados es sacar de adentro todo lo que enturbia el espejo del alma. El alma es una chispa divina, extremadamente brillante, incandescente. Tiene el fulgor del resplandor de la presencia divina. Pero está metida en este cuerpo y que a través de este cuerpo tiene contacto con esta dimensión y a veces la enturbiamos, a veces nos contaminamos y empañamos ese fulgor. No es imposible apagar, pero lo empañamos, lo enturbiamos, ese resplandor de la presencia divina que está presente en esa chispa del alma. Y de ahí, eso mismo representa esta ley de Sotá, esta mujer que pasa por este proceso. Es el alma que está en esa situación, está en medio de ese torbellino en el que nos metemos a veces por nuestras acciones, esas situaciones en que a veces nos involucramos, que pueden propiciar y pueden incluso llegar a hacernos caer, lo aleno, pero puede pasar. Esas situaciones en que nos ubicamos nosotros mismos en el borde del precipicio, en situaciones que enturbian nuestra alma, y nuestra alma tiene que pasar por esas aguas amargas, por ese proceso de purificación, ese proceso de limpieza, en que el Eterno incluso accede a que su nombre sea borrado. Esto tiene una implicación muy importante a nivel, en el primer nivel de interpretación, en el nivel literal. Dios está dispuesto aún a que su nombre sea borrado, porque el sacerdote tenía que escribir ese texto en un pergamino y ese pergamino introducirlo en las aguas amargas hasta que la tinta de ese texto se diluyera en esa agua. Y eso estaba incluyendo el nombre de Hashem, que por la misma Torah está prohibido borrar el nombre de Hashem. Sin embargo, Hashem accede aquí por su propia iniciativa que su nombre sea borrado, si eso va a traer nuevamente a restablecer la paz de un hogar. Ningún hombre estaría dispuesto a reconstruir la confianza en una mujer ni en nadie si dependiera de la palabra de otro hombre. Pero cuando depende de la palabra de Hashem, que está poniendo de por medio su propio nombre, no hay otra cosa que pueda restablecer la confianza de un ser humano. Y por eso Dios accede a este procedimiento en el que se borraba, literalmente se borraba su nombre. Pero eso también está hablándonos del alma, que está en medio de este proceso turbulento, de estas situaciones en que nosotros nos involucramos en el día a día, en esta dimensión de la existencia. Y que a veces tenemos que beber de estas aguas amargas
y purificarnos. ¿Qué viene después? La ley del Nazareo. En el sentido literal se dice que cuando una persona ve, cuando un hombre ve el infortunio, ve este proceso que de alguna manera es denigrante, de una mujer que está está siendo expuesta a este proceso, esta ley de Sotá, esto es tan doloroso que uno debe aceptar sobre sí mismo el hacer un voto de nazareo. Pero en un término más elevado, eso representa el esfuerzo que tenemos que hacer para poner a nuestra alma a flote, levantarla del lodo, de la contaminación, de estos eventos que pueden enturbiar esa chispa divina. ¿Y cuál sería el resultado de todo esto? Esta bendición arónica y sobre todo esto inigualable que es comulgar con la presencia divina y escuchar la voz del Eterno. Que sea de bendición para todos ustedes y que sea de honra y gloria para el uno y el único, bendito sea su nombre. Shabbat Shalom.